Chiquillos, entonces, continuando con lo que estamos trabajando la semana pasada, la toxicología en sí estudia las lesiones que son causadas a las células del cuerpo humano producto de estar expuestos a distintas sustancias. Ahora, todas las sustancias representan algún grado de toxicidad, de allí que se clasifiquen o describen. Lo que nosotros tenemos que entender por toxicidad de una manera bien sencilla es la capacidad que tiene una sustancia para causar un daño. Ojo, un daño en sí, no estamos hablando del nivel de daño o la, ¿cómo se llama? O qué tan grande o extenso va a ser este daño. Porque eso en la práctica va a depender de cada una de las sustancias. Hay sustancias que uno puede tener una cantidad muy pequeñita y no te hace nada, pero hay sustancias que en cantidades muy pequeñas te pueden causar un gran daño o la muerte. ¿Ya? Por eso es que para este sentido no hay que meter a todas las sustancias peligrosas en el mismo saco o pensar que todas las sustancias peligrosas van a actuar o van a funcionar de la misma manera. ¿Ya? O sea, hay que tener esas diferencias y esas nociones. ¿Con qué objetivo? Para que podamos darnos cuenta de que cada una va a tener un mecanismo de cómo actúa con el cuerpo humano y también va a tener que tener ciertas medidas de control, tanto de la índole de ingeniería, de elementos de protección personal, administrativa, o también ciertos exámenes específicos para poder detectar de manera precoz el posible daño de la sustancia en el cuerpo humano. Por eso es que es muy importante el tema de los exámenes chiquillos. O sea, los exámenes, independientemente de que tengamos que hacerlo por una obligación para poder verificar el correcto estado de salud, sino que también se tienen que realizar con el objetivo de poder ver de una forma u otra si las medidas de control o los controles que estamos definiendo nosotros están siendo correctos. ¿Ya? O sea, yo a ustedes siempre le he dicho que en seguridad y en higiene vamos a tener diferencias. ¿Ya? Y las diferencias se dan muchas veces por el tema de las evaluaciones, de la evaluación de riesgo. Ahora, también se va a dar de una perspectiva u otra en la forma en cómo definamos e implementemos ciertas medidas de control. Ahora, la gracia o la diferencia de la higiene versus la seguridad es que yo implemento un control y de una forma u otra es más tangible, es más fácil cuando yo reevalúo ese riesgo, ver cómo está funcionando el control. Y eso es la particularidad. Nunca olvidar que cuando yo quiero reevaluar un riesgo desde la perspectiva de la seguridad, uno se enfoca en que si disminuimos la probabilidad que esto pueda ocurrir o la consecuencia de si esto ocurre. Y eso uno lo deja en el fondo a un criterio más subjetivo. Pero lo bueno de la higiene es que me permite ser mucho más objetivo y ver bien, de mejor forma, si el control está haciendo o no su trabajo. ¿Ya? Ahora, desde esa perspectiva, empieza muchas veces a surgir un proceso iterativo. O sea, tengo un riesgo, lo evalúo, lo controlo. Y ese control pasa nuevamente a una evaluación para ver cómo están trabajando los niveles de riesgo. ¿Ya? Y uno empieza a hacer un proceso en el fondo iterativo de evaluar, controlar, reevaluar, controlar. Ahora, eso es importante, porque nosotros es la forma en que tenemos para ver bien si los niveles se están reduciendo a niveles aceptables. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo siempre en mente. Ahora, el 594, claro, nos da los valores referenciales. Sin embargo, hay veces que se pueden producir efectos estando expuestos a las dosis mínimas o dosis máximas que establece el 594. ¿Ya? Yo siempre recomiendo que bajo esos puntos de vista no llegar al máximo que no, o al mínimo que no establece el 594, sino que tener valores más bajos aún todavía. ¿Ya? Entendiendo de que hay veces que los estudios o la misma estadística o la misma bibliografía hace referencia a efectos, pero que se dan en un porcentaje de la población trabajadora o expuesta a riesgo, no en la totalidad. ¿Ya? Por eso es que también hay que entenderlo de esa perspectiva. Rodrigo. Profesor, una consulta que tengamos que estar reevaluando permanentemente no quiere decir que estemos identificando de manera deficiente, o en el caso de las sustancias químicas se recomienda para ver el progreso y cómo evoluciona. Mira, lo primero, que sea deficiente, eso a veces es un poco subjetivo porque, ya, por ejemplo, tú evaluaste la exposición a la sustancia A, pero si hay algún cambio en el proceso o quizás tú tuviste que cambiar a una sustancia B o una modificación del entorno de trabajo,
ahí tenemos que sí o sí volver a evaluar. ¿Por qué razón motivo? Porque hubo un cambio en la condición. Es como, por ejemplo, si yo evalúo un riesgo de contacto con energía eléctrica, pero tengo un trabajador. Ahora, si yo aumento, por ejemplo, el trabajo y aumento las cantidades de personas trabajando, yo asumo que voy a tener más exposición a riesgo. Y el riesgo está variando, por lo tanto, tengo que volver a reevaluar. Ahora, con respecto a lo segundo, o también puede ser un poco también con lo primero, puede pasar eso, que quizás uno identifique mal el peligro, o quizás uno defina de manera incompleta las cualidades, ¿ya? Ahora, eso tiene que a veces siempre tratar de que no ocurra, o que ocurra en el menor grado posible. Ahora, si lo llevo, por ejemplo, al ámbito de Prexor y Planesi, uno es Ruido y uno es Sílice, la etapa cualitativa no la hago yo solo. De hecho, la hace la mutualidad. Y la mutualidad, ¿a quién va a utilizar como personas para que le den insumo de información? Supervisión y experto en prevención. O sea que la etapa cualitativa se va respondiendo ciertas preguntas de una encuesta y se va respondiendo cierta cantidad de información. Pero la respuesta que uno da a dichas preguntas no es de una sola persona, es de varias personas, en el fondo todas las que están en relación con el trabajo. Por eso es importante tomar en cuenta de que mientras nosotros mejor identifiquemos el peligro, mejor definamos las cualidades del GEMA para todas nuestras actividades, vamos a disminuir el error en poder identificar algo, ¿ya? Y por lo tanto, poder hacer mejor la evaluación. Ahora, cuando uno empieza a trabajar, y dependiendo también de tu empresa, es muy normal que uno solicite visita del asesor de la mutualidad. Y en ese aspecto, cuando el asesor de la mutualidad va contigo a conversar o va a ver tu empresa, te hace preguntas claras y precisas y bien concisas con respecto, por ejemplo, a los riesgos a los que están expuestos tus trabajadores. Y empezamos a trabajar distintos ámbitos. Por eso es importante que esas instancias te sirvan para que uno muestre lo que tenga, pero para que en base a lo que uno está mostrando y a lo que uno tiene presente, también la mutualidad te apoye y te diga, no, ¿sabes qué? Este riesgo tú no estás contemplando. Ok, vamos a tener que también evaluarlo. ¿Ya? Pero en realidad, Rodrigo, es un proceso que no nace solamente de uno, nacen de todos. Incluso es más, uno a veces tiene que empezar a conversar con los trabajadores y hacerles ciertas preguntas. Como por ejemplo, en el caso de que estemos expuestos a ruido, preguntas patrón. O sea, le duele mucho la cabeza cuando está trabajando, llega a su casa, está malhumorado, o siente un pito en su oído. Y ese pito cuesta que se vaya. Ahora, por ejemplo, cuando ahí tenemos exposición a sílice, ya las preguntas a veces son un poco distintas. O sea, por ejemplo, si presenta mucha tos, le cuesta respirar, ya se nota que se cansa más de lo habitual. Ahora, ¿por qué uno hace preguntas también de ese tipo? Porque uno de una forma u otra tiene que empezar a establecer si los controles también están funcionando o no. Y para eso uno también los reevalúa, para ver si realmente funcionan. Ahora, lo que te puede ser un trabajador de una manera u otra es subjetiva, pero eso también tiene que tener una respuesta, un correlato con las mediciones que tú hagas. No sé, Rodrigo, si con eso respondí un poco su inquietud. Sí, profe. ¿Sí? Absolutamente, gracias. Ya. Ahora, lo que estamos viendo acá, chiquillos, son los estados físicos, que van a presentar distintas sustancias o distintos elementos presentes en nuestros trabajos. Ahora, ¿un trabajo puede generar más de 2 agentes? Sí, lo va a hacer y pasa. O sea, en minería, por ejemplo, estamos generando, cuando uno hace trabajo de perforación, genera ruido, vibración y exposición a polvo. En este caso, polvo con contenido de sílice. O sea, vamos a tener 3 agentes interhigiénicos producto de un trabajo, de un peligro. O sea, tengo un peligro y voy a estar interactuando con ese peligro mediante 3 riesgos. Por eso es importante que cuando nosotros estemos haciendo los trabajos, estemos identificando esto. Ahora, esto es algo bien simple y las preguntas que uno se hace no debiesen ser muy complejas. En el fondo, pensar, ¿qué estamos haciendo? Ok, estamos haciendo un trabajo de soldadura. Ya, ¿y la soldadura de qué tipo es? Es al arco. Ya, ok. Entonces uno empieza a ver eso y ahí automáticamente uno empieza como a identificar o reconocer los riesgos en realidad, porque tú identificas el peligro.
Lo importante de eso es que cuando uno empieza a decir, ok, tengo líquido de limpieza, tengo quizás algún sólido que tengo que diluirlo con agua, etcétera, y otras cosas, ahí, cuando uno empieza a ver eso, ya empieza también a darse cuenta de que van a empezar a generarse otros agentes. O sea, un líquido va a pasar a gas, ok. Ya, un vapor, viene de un líquido que a cierta temperatura tenemos otra situación. Y esos elementos uno va a tener que identificarlos, porque la evaluación te va a dar un parámetro para evaluar y un parámetro también para controlar. Ahora, mientras me están haciendo las evaluaciones, de una forma u otra, yo igual debo controlar. O sea, el control nosotros siempre lo hemos estado viendo desde la perspectiva de que mientras tengamos que definir qué medida de control implementar, automáticamente colocamos una EPP. Ahora, mientras estoy viendo también qué medida de control implementar y no tengo ninguna evaluación del personal para evitar que se genere una consecuencia mayor y poder también controlar los riesgos, controlo con un EPP. O sea, y lo otro, si la medida de control funciona, pero no de la manera que realmente debiese funcionar, o sea, no es tan eficiente en el control de riesgo, EPP también. O sea, una cosa es que nosotros tengamos que definir a priori medidas de control, pero no caigamos en el que mientras estamos viendo qué podemos hacer, mientras estamos viendo cómo gestionamos los exámenes, porque los exámenes no es que yo digo, voy a hacer un examen. El examen en sí tiene un tiempo de demora, o sea, no va a ser de un día para otro. Por lo general hay que pedir hora, si hay mucha atención, te van a dar quizás hora para 15, 21 días, un mes más, o para la semana siguiente. Entonces, mientras tengamos duda de los niveles y el estado de salud de los trabajadores, aplicamos un principio precautorio y vamos a seguir controlando los riesgos. Ahora, la estructura química, ¿por qué nos importa a nosotros? Porque determina su toxicidad, pudiendo ser un tóxico unisómero con un solo cambio de posición. Ejemplo, la amina aromática, que son cancerígenas cuando se sustituye en cualquier posición, a excepción de una posición para. Por aparte, la esterilidad de una sustancia y la presencia de impurezas, contaminantes o aditivos también afectan a la toxicidad. O sea, una sustancia en sí también va a poder tener distintas características de toxicidad dependiendo del estado en que ésta se presenta. O sea, un ácido por lo general tiene una forma líquida. Y si te cae va a ser corrosivo. Pero si esto pasa a un vapor, ese vapor también va a ser corrosivo y puede producir también el ingreso, por lo tanto también vamos a tener una toxicidad. Ahora, las sustancias químicas, por lo general, nunca van a tener o van a tener asociado un solo riesgo, sino que también van a tener, por ejemplo, un riesgo, en el caso de los ácidos, que va a ser corrosivo, al entrar en contacto con la piel o al inhalarlo, un vapor ácido, que también va a corroer, pero en el caso de que haya una ingesta, va a tener una toxicidad, o va a ser tóxico, que es riesgo primario y secundario. Ahora, lo importante de esto es siempre controlar ambos riesgos, o sea, no preocuparnos solamente de uno. Ahora, con los ácidos hay que tener bastantes precauciones y una de las medidas de control que me gusta mucho y también la explico es el control de temperatura. O sea, no es recomendable si uno está trabajando con ácidos que la temperatura ambiente sobrepase los 20-22 grados Celsius. Sobre los 22 grados Celsius ya en la práctica estamos generando un vapor. Entonces, nosotros también debemos aplicar ciertas condiciones ambientales para evitar que algo pueda generar un tema mayor. Ahora, el medio en que está la sustancia determina una parte de la población expuesta y por tanto alguna medida del riesgo. Algunas sustancias se encuentran en un medio específico, por ejemplo, óxido nitroso que está en el aire y los transmetanos en el agua por clorificación. O sea, y eso es un tema. O sea, la mayoría o una gran cantidad importante de agentes de interés higiénico, específicamente químico y físico, se encuentra en el ambiente de trabajo. O sea, muchos gases y vapores van a estar disueltos en fase gaseosa. Por lo tanto, uno los puede respirar fácilmente. Ahora, hay otras sustancias o elementos que pueden ingresar al agua. O también pueden ingresar o alojarse en nuestra boca e ingresar a nuestro cuerpo por la vía digestiva. Por eso, uno tiene que identificar cómo se va a comportar una sustancia en el medio. Ahora, hay sustancias que por característica van a estar en el medio de manera muy sencilla, muy fácil, y otras no tanto. O sea, van a tener como a ver, hay un concepto que es como la permanencia en el medio. O qué tan permanente puede estar una sustancia en un medio en específico.
Hay sustancias que tú abres una ventana y fácilmente ya no va a estar en una concentración dañina, pero hay las sustancias que tienen permanencias complejas. ¿Ya? Un caso de esos muchas veces van a ser los humos. ¿Ya? Cuando uno está, por ejemplo, o uno está presenciando un trabajo de soldadura, si la ventilación no es tan buena en el ambiente externo, o al aire libre, uno siente el humo. Incluso con un poquito de viento, uno sigue sintiendo el humo. Y claro, el humo no es tan liviano, tiende a ser más pesado, por lo tanto va a tener permanencias mayores en el ambiente de trabajo. Igual que, por ejemplo, con los polvos o alguna sustancia sólida, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, no olvidar, chiquillos, les recomiendo que repasen un poquito eh, cuando estamos viendo sustancias, la unidad 2, agentes químicos en ingeniería industrial 1, no me acuerdo específicamente en cuál clase, parece, no sé si es la PPT 1 o 2 de ese curso en sí, que aparece como un cuadrito, un diagrama de cómo se presentan las sustancias peligrosas. O sea, tenemos los gases, los vapores, y después tenemos los polvos, los líquidos, que por fragmentación o por cambio de temperatura van a tender a presentarse en polvos, en humos, en gas, en rocíos y nieblas, ¿ya? Ahí vamos a tener también cosas específicas de poder tomar en cuenta. Y eso a la larga nos va a decir bien cómo va a ser la forma o la vía de ingreso. Ahora, claro, el medio te va a decir una cosa. O sea, el medio, en el fondo, te ayuda a verificar o ver de manera a priori la forma o vía de ingreso al cuerpo humano. Ah, ok, si tengo algo que va a ser respirable, voy a tener que ver tema respiratorio. ¿Se entiende esa lógica? Por lo tanto, o el elemento de protección personal, o lo que es la ventilación general y ventilación generalizada. O sea, localizada y generalizada. Eso es un tema también de poder ver. Ahora, yo siempre recomiendo de que las medidas de control en sí hay que tomarlas, pero no centrarse en una sola. O sea, a ver, hay un concepto que es sinergia. Y no hago referencia a la banda de rock chilena. Pero la sinergia en sí uno la puede entender como el efecto que producen dos o más medidas de control va a ser un mayor control del riesgo. ¿Ya? Ojo, eso tiene también limitantes. O sea, cuando uno lo ve, por ejemplo, con protección respiratoria, la extracción localizada, generalizada y un EPP. Ok, se entiende eso. Con el ruido no pasa algo tan parecido. O sea, no es porque yo me coloque un tapón que reduce 20 decibeles más un fono que reduce 30. Ok, voy a tener 50 entonces. Y me coloco esas dos cosas y estoy listo. No me preocupo. No es así. ¿Ya? O sea, en ese aspecto, si tú tienes un EPP más otro EPP, quizás no te va a reducir 30, va a ser 31 o un poquito más. ¿Ya? Pero ¿por qué razón motivo? Porque acuérdense que el ruido en sí se trabaja en decibeles, y los decibeles están trabajando en una escala logarítmica, no en una escala lineal, como una fórmula en sí, como f de x igual a y. No trabaja así. Por lo tanto, yo no puedo asumir que los controles van a potenciarse más. Ahora, eso hay que entenderlo, porque de una forma u otra, cuando un trabajador tiene doble protección, piensa que está correctamente cubierto y se va a exponer más a riesgo. Ya, es como cuando uno lo ve a veces cuando, con el tema de la pandemia, me tocó ver muchas cosas o muchas aberraciones con tema de las medidas de control. Como por ejemplo que muchas veces se colocaban bajo el respirador una mascarilla. Y ahí tenemos problemas porque en el fondo la mascarilla tiene una función, y para que esto funcione bien tienes que tener la cara lo más limpia posible y sin cosas, incluso sin barba, para que esto pueda sellar bien. Entonces, la sinergia, claro, ayuda a entender cuando tenemos una medida de ingeniería más una medida de protección personal. Ahí se produce una sinergia o un efecto que es lo que nosotros buscamos, un control más eficiente del riesgo. Pero a veces el doble PP va a hacer que uno no funcione bien y va a generar un problema mayor, que es la falsa sensación de seguridad y que tú te estés exponiendo a un riesgo de mayor forma, de mayor manera. Y eso hay que explicarlo, porque nos falta el trabajador que dice, pero jefe, usted está equivocado, porque nosotros llevamos trabajando así muchos años y nunca nos ha pasado nada.
Ok, eso es válido, ¿ya? Pero me atrevería a decir que eso también es incompleto, porque en la práctica lo más probable es que nunca se haya hecho una verificación realmente de los controles. Entonces uno no sabe realmente si esa doble medida es tan eficiente para disminuir el nivel de riesgo o disminuir un daño en el trabajador. Ahora, el tracker de la sustancia de destino u órgano blanco. Cuando uno determina la sustancia, y esta cómo va a estar, se va a mover en el medio físico, o en el medio, o en el ambiente laboral, uno de una forma u otra identifica la vía de ingreso. Ahora, esa vía de ingreso, como yo recién se lo definía, uno en la práctica nos ayuda mucho a identificar la medida de control. Sin embargo, si yo, por ejemplo, ingreso alguna sustancia a mi cuerpo, esta no va a afectar en el 100% de los casos directamente al órgano por donde ingresa. O sea, acá hay que diferenciar, por ejemplo, lo que son los humos, ciertos polvos y casi vapores, que por lo general el órgano blanco va a ser, o el órgano donde va a afectar va a ser el mismo pulmón. Varias diferencias. En ese aspecto, por ejemplo, hay algunas sustancias que tú las puedes, como algunos productos fitosanitarios, que claro, tú estás trabajando, van a hacer ingresos por tu vía respiratoria, pero estas van a empezar a alojarse o afectar otros órganos del cuerpo. O sea, pasa mucho. Y de hecho, muchos fitosanitarios se alojan en las grasas del cuerpo humano, en el tejido graso. Entonces, eso también hay que entenderlo, o sea, que no necesariamente por la vía de ingreso se va a alojar ahí la sustancia. Hay sustancias que lo van a hacer, pero no el 100%. Ahora, los agentes tóxicos se pueden describir también en términos de sus efectos en órganos blancos o target. Ejemplo, las hepatoxinas o nefrotoxinas y aquellas que afectan al tejido óseo y al sistema nervioso central o neurotóxicas. Miren, la próxima semana vamos a revisar por encimita nuevamente una PPT, una lámina en sí, que es donde los efectos de las distintas sustancias peligrosas en el cuerpo humano. Recuerden que tenemos los tóxicos, los sistémicos, los tóxicos que afectan al sistema nervioso periférico, no al central, o al central y no al periférico, sustancias que van afectando al hígado, al riñón, otras al páncreas, otras sustancias que también van a afectar, por ejemplo, a los pulmones. Entonces, también recuerden que las sustancias peligrosas se clasifican no solamente por su forma de presentarse, sino que también por los efectos en el organismo, ya para poder también tomarlo en cuenta. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta que puedan tener? No, profe, se ¿O entiende. se entiende? Ya. Sí. Ahora, yo le insisto, chicos, para esta parte, independiente que lo vamos a trabajar un poco más la próxima semana, revisen la unidad 1 de higiene industrial. Específicamente la unidad 2, perdón, agente químico. ¿Ya? Ahora, las sustancias también se clasifican por su mecanismo de acción, como por ejemplo las asfixiantes que generan hipoxia o anoxia en los tejidos. Los asfixiantes simples, como los gases inertes, que desplazan el oxígeno o lo diluyen sin causar efectos tóxicos. Ahora, un muy buen, pero muy buen mal ejemplo es el monóxido de carbono, el famoso CO2. Ahora, esa sustancia en sí, ¿dónde uno la puede encontrar? Combustión. Combustión, por ejemplo, que sea incompleta, o la combustión a veces de un calefón, por ejemplo. Ahora, ese motivo, y que la humedad de los baños, etcétera, hace que, por ejemplo, la misma ley ya prohíba que los calefones estén dentro de los baños. Razón motivo, porque cuando tenemos una combustión incompleta, se empieza a acumular el CO2, y este es un gas que es incoloro, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Y lo más complejo, si tenemos una molécula de aire o de oxígeno y una de CO2 va a entrar o va a ingresar al cuerpo humano 220 veces más rápido que esta. O sea, el CO2 es más afín que el oxígeno. Y eso es complejo porque uno dice, ok, voy a respirar para hacer ese ejercicio, entra más fácil el CO2 y vamos a tener temas ahí. Ya, o sea, el, el ingreso del CO2 va a reemplazar al oxígeno y va a aumentar la toxicidad de la sangre a niveles que ya el cuerpo humano no va a resistir. Ahora,
Por esa razón motivo, se deja los gases, los calefón, perdón, afuera de la casa. Cuando uno está cocinando, también tiene que abrir las ventanas para poder producir la evacuación de los gases, si es que no tiene una campana de extracción. Y ese es también el motivo, como por ejemplo, a veces tenemos un tema cuando estamos atrapados en nieve, por alta montaña, y tenemos, por ejemplo, viento blanco. O sea, estamos sacando completamente de ejemplos, pero es un ejemplo que aplica también a aquello. Cuando uno está en emergencias por viento blanco y uno queda atrapado, ya porque el viento es tan espeso en la nieve que cae, que tu distancia de visión será en un cuarto o unos 10 centímetros, una cuarta o menos de 10 centímetros incluso, que tú tienes que quedarte quieto. Cuando uno se queda quieto, empieza a procesarse un proceso que nosotros tenemos que empezar a mantener desocupado o libre el tubo de escape. ¿Por qué razón motivo? Porque el tubo de escape, cuando ya se empieza se obstruye, el gas de la combustión no sale, se empieza a devolver y este va a ser ingreso a la cabina o al habitáculo del vehículo. Por eso es importante también tenerlo despejado. Ahora, con lo que uno hace, que la persona que está justo detrás del asiento trasero, cuando vamos rotando, una pala va limpiando, para así evitar que este se obstruya. O sea, hasta en ese ámbito, ¿ya? Ahora, el monóxido, el CO2, se considera también, o en este caso el CO, el monóxido, es lo más correcto decir, es como, en el caso chileno, genera accidentes, sí, pero en el caso norteamericano, el monóxido es uno de los grandes causantes de accidentes laborales, y en cantidades bien importantes. Ahora, eso a nosotros, ¿qué nos dice? Que tenemos que evitar, propiciar situaciones para que esto se acumule en el lugar de trabajo. Porque como no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, tú no lo sientes. Ahora, si hay un indicativo con respecto a aquello. Cuando uno está mucho rato expuesto a CO2, en niveles que quizás no van a ser tan críticos, lo que sí van a sentir las personas es sueño y cansancio, y se van a empezar a quedar dormidos, ¿ya? Y eso es un tema que cuando uno hace la capacitación o hace las distintas charlas de riesgo en alta montaña, uno explica esto, ¿ya? Para poder también tomar ese tema. Ahora, los agentes asfixiantes en la práctica se van a dar de varias formas. Dos formas concretas. La uno es que desplaza el oxígeno y entra a tu cuerpo, y la segunda, cuando entra a tu cuerpo, empieza la tráquea, se empieza a comprimir, ¿ya? Se empieza una vasoconstricción, y que es muy similar a la condición de los asmáticos, por ejemplo, que su mismo cuerpo o frente a estar expuesto a algún agente se puso una vasoconstricción y tienen que utilizar un inhalador para que tenga una vasodilatación. Entonces, en vez de contraerse, se tenga una apertura y pueda producirse el intercambio gaseoso como corresponde. En contraste están los asfixiantes químicos, como el cianuro o el monóxido de carbono, que actúan interfiriendo de modo activo en la transferencia y utilización de oxígeno. Ahora, en la sangre hay un compuesto bien sencillo, que es la famosa hemoglobina. Y la hemoglobina hay que entenderlo, que es el mecanismo en el cual, o es el vehículo por el cual la sangre va a captar el oxígeno y este va a llegar a los distintos órganos del cuerpo. Ahora, cuando tenemos el monóxido de carbono, la hemoglobina empieza a trabajar como una carboexohemoglobina y empieza a transportar este monóxido de carbono. Ahora, las células lo van a empezar a utilizar en todo su proceso, pero como ella es una sustancia dañina, una sustancia tóxica que va a empezar a hacer esto, va a empezar a aumentar la toxicidad a niveles tan críticos que ya el cuerpo no va a empezar a funcionar de manera adecuada para poder tomarlo de esa forma. Ahora, necesaria para la respiración celular, y el monóxido de carbono satura la hemoglobina del glóbulo rojo, transformándola en carboexhemoglobina, disminuyendo el transporte de oxígeno por la sangre e inhibiendo la liberación de oxígeno en los tejidos. O sea, el monóxido es algo que nosotros también, o en este caso el dióxido de carbono, es algo que, ¿cómo se llama? Que nosotros generamos. O sea, hay ciertas sustancias que producto de la respiración celular nosotros vamos eliminando, vamos botando. Por lo tanto, a veces son sustancias que no son tan independientes que tenga una molécula o un átomo menos, no son sustancias tan desconocidas para el cuerpo humano, pero aún así van a producir daño en las personas. Tomarlo bastante en cuenta en realidad, o sea, ¿no?
no de otra forma. Ahora, vamos a tener ciertos efectos, ¿ya? O sea, vamos a tener efectos, un inicio de los efectos en sí, pero también podemos tener cierta reversibilidad. Ahora, ¿dónde no vamos a tener nunca reversibilidad? Es cuando estamos expuestos a ruido. O sea, ruido. A ver, aquí hay que ser bien concreto. Cuando uno está expuesto a ruido, y algo que ustedes me pueden decir que tengo razón, no estoy tan loco en ese aspecto. Cuando uno sale o cuando uno salía y, y estaba carreteando en algún lugar o en un pub o en lo que sea, y estaba expuesto a mucho ruido, uno llegaba a la casa, sentía un pito y al día siguiente ese pito se eliminaba. Ya no se hacía, no continuaba. Ahora, eso, ahí tenemos una reversibilidad, en este caso de las células ciliares, la que captan el ruido. Ahora, ¿por qué razón? Porque quizá el estímulo no fue lo suficiente para producir un daño constante. ¿Y eso qué nos va a llevar a nosotros? A que el cuerpo pueda ya recuperarse. Ahora, si este estímulo llega a ser tan grande, no va a producir que se pueda producir, valga la redundancia, una recuperación o regeneración de las células ciliares. Por lo tanto, este agotamiento o este daño empieza a ser acumulativo, permanente en el tiempo. Y eso hay que entenderlo. Hay ciertas sustancias químicas que, claro, entran a tu cuerpo va a tener un tema del que no está expuesto, y producto de lo que hace también va a ayudar a recuperar el cuerpo, a que este pueda funcionar de mejor forma, de mejor manera. Hay sustancias que por sus características ingresó al cuerpo humano y el cuerpo humano no va a tener mucho que hacer para poder repararse. Un muy buen mal ejemplo son los anticongelantes. O sea, un anticongelante, si hace ingreso al cuerpo humano, produce un daño hepático tal o tan severo que va a producir de una forma u otra una cirrosis fulminante, una cirrosis hepática fulminante muy similar a un alcoholismo, y va a tener que tener la persona un trasplante de órgano, un trasplante de hígado. Ahora, que alguien beba anticongelante, algo bien complejo, o sea, hay fallo brutal de las medidas de control, pero puede ser un caso de intoxicación severa. Por eso es que los anticongelantes hay que manejarlo de manera bien puntual y bien específica, y nunca hacer trasvasije a un envase que no corresponda, ¿ya? Porque los anticongelantes por lo general tienen colores bien particulares. Ahora hay marcas que le echan un líquido para que sea contraste y se identifique claramente. Ahora, inicio de los efectos. Los efectos tóxicos pueden ser inmediatos, como ocurre con irritantes que causan daño directo a los tejidos en el punto de contacto inicial, y a menudo ocasionan inflamación. O sea, muchas sustancias entran en tu cuerpo o entran en contacto con la piel se irrita y tiende como a hincharse un poquito. ¿Ya? Ok, tenemos un contacto y una inflamación. Ahora, si eso continúa y es persistente en el tiempo, ya no va a estar solamente irritado o inflamado, sino que va a estar rojo y la piel se va a empezar a romper. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, efectos retardados, también como son con los cancerígenos, que tenemos exposición a benceno o a radiaciones ionizantes. O sea, hay ciertos efectos que no van a ser inmediatos, van a ser a posterior. Y es por una exposición ocupacional constante a un agente que no está siendo controlado. ¿Ya? Por eso es que uno siempre va al principio a identificar el peligro, ver sus cualidades, ver cómo se compone el gema y ver bien cuáles son las sustancias a las que estamos expuestos. ¿Para qué? Para empezar las distintas evaluaciones y distintos controles. ¿Ya? Y nunca olvidar que el control tiene que ser en paralelo a la evaluación. Rodrigo. Profesor, una persona que sufre una intoxicación con una sustancia química, ¿eso se puede mantener como una especie de predisposición con los años a futuro? O sea, he escuchado yo personas que han sufrido intoxicación incluso de niño con monóxido de carbono por el carbón, y después cada vez que eso está en el ambiente le dan náuseas, ganas de vomitar, incluso pasando muchos años. ¿Tiene alguna correlación eso? Podría ser, o sea, deja ver algún estudio con respecto a eso para darte una respuesta más concreta. Porque Ya. mira, por ejemplo, lo que sí hay como estudio, y es muchas veces el efecto del estrés postraumático producto de un accidente de trabajo o un accidente. Me explico. Hay personas que han sufrido un accidente automovilístico y
desarrollan una condición que es el estrés postraumático. Ya, sí he Y escuchado. y en los momentos, por ejemplo, ya sufre un accidente y la persona al poco tiempo se sube a un vehículo, empieza a rememorar todo lo que vivió. Y eso empieza a gatillar en su cuerpo los mismos efectos que tuvo producto de un accidente. Mm, Es como muy similar a lo que tú me estás explicando. ya, Ahora, lo que sí, por ejemplo, puede generarse una susceptibilidad, una facilidad. Ahora, para poder sentir un efecto, ya hay que ver bien cuál es el mecanismo del cuerpo que genera aquello. claro. Podría ser un factor hasta psicológico quizás, también, por lo que usted señala. Sí, Mm, sí, porque, a ver, si tú, por ejemplo, estás trabajando en un lugar donde hay anhídrido sulfuroso, el SO2, que es producto de las fundiciones, claro, tú vas a estar expuesto a esa gente y lo primero que vas a sentir va a ser un gusto metálico en la boca y tu sistema respiratorio va a trabajar más forzado porque se empieza a contraer y, o sea, en el fondo el ducto de entrada de aire se empieza a achicar. Y claro, eso va a tener porque tú tienes un efecto constante de una exposición a algo. Ahora, lo demás, habría que ver bien cuál es el mecanismo que genera que la mente o que el cuerpo humano reaccione así. Hay temas bien específicos. claro. Y también lo puedo, de una forma u otra, llevar como al concepto de la memoria emotiva. Mm, O sea, podría todos ser, tenemos... ¿Mm? O podría ser también, claro. sea, por ejemplo, no sé, po, uno a veces hay ciertos... Cuando ocurre un evento y que a uno le da pena o le da un recuerdo doloroso y bajo ciertas situaciones que te puede llevar nuevamente a tener ese recuerdo. Claro, sí, sí, Ciertas fechas, cosas así, ¿ya? Y ahí también puede haber como un mecanismo para que eso traiga algún recuerdo o evoque algo y ahí te empiece a pasar claro. algo. Mira, un ejemplo es a veces con las embarazadas, con ciertas comidas, que hay embarazos que al principio hay mucho vómito y producto de que comen algo y después ya cuando ya no están embarazadas, ya el hijo da luz, empiezan a desarrollar como una fobia o como que un rechazo a un alimento que les generaba eso en el embarazo. Claro, claro. Queda como una predisposición, así. Exactamente. ¿Ya? O es como, por ejemplo, con las legumbres o con ciertos alimentos como las guatitas o, ¿cómo se llama? El cochavillo, por ejemplo, que hay gente que de puro verlo se predispone a no comerlo, pero cuando ya rompen esa barrera y lo prueban, se dan cuenta que no es tan malo como ellos pensaban. Exacto. Ahora, esa predisposición también pasa muchas veces cuando uno aplica medidas de control o cuando el trabajador no quiere aplicar medidas de control. O sea, ¿Cómo sería eso? por ejemplo, con los guantes. Ya, Mira, hay ciertos trabajos en el cual tú requieres tener mucha precisión de las manos. claro. Y no les gusta utilizar guantes porque les quita esa sensibilidad a las manos. O quizás el agarre es distinto. Y hay guantes que, bueno, hay guantes y guantes en realidad, po. O sea, por ejemplo, hay unos guantes multiflex, que son unos guantes de hilo, como de la anilla, que están cubiertos con unas gomitas. Que esa goma va a depender del tipo de sustancia, por ejemplo. Hay unos que son goma, hay unos que son nitrilo, que son diferentes. Y eso tú te lo colocas en tu mano y el trabajador se da cuenta de que la mano funciona igual y tiene la misma sensibilidad, la misma adherencia. Incluso le ayuda a sujetar algo de mejor forma. ¿Ya? Pero eso tiene una predisposición porque para una persona quizá utilizar un guante es incómodo. No le gusta porque le quita sensibilidad en la mano. Claro. ¿Ya? O sea, son escenarios que pasan, ¿ya? O sea, el tema de protección de manos a veces tiene esas complejidades. Claro, uno está acostumbrado a no tener nada en la mano por el tema de sensibilidad, pero
hay ciertas barreras que uno tiene que tener, y también pasa cuando se elige mal el EPP. O sea, a ver, eh, el nitrilo es un tipo de elemento que te ayuda a una protección de mano para hacer todo tipo de sustancias. Y hay un guante de nitrilo que tú te lo colocas y tu mano es como que tú tienes un guante de arquero. Tu mano se coloca muy torpe al hacer ciertas maniobras. Pero hay guantes como el Multiflex que yo le explicaba recién, que también tienen nitrilo y te da la protección, y tu mano es como que no tuviera nada. Entonces hay guantes y guantes. Claro. El otro escenario, que no sé si ustedes conocen los guantes de cabretilla, esos guantes como de cuerito. Sí, lo más común es casi. Lo más común, esos que valen 1.000 pesos el par o incluso menos. Claro. Ya, esos son guantes de trabajo. Pero, por ejemplo, cuando tienes que tirar palas, trabajar con una picota, etcétera. Para eso Descargar son esos algo, guantes. ¿Mm? descargar algo, por ejemplo. Cosas así. Claro. Pero lo que hacen muchas empresas, te pasan un guante de ese tipo cuando tienes que manipular grasa, o aceite, o algún líquido. Y ese guante entra en contacto con el líquido, después el guante al rato se pone tieso, y después el guante queda inutilizable. Entonces, es un tema de eso. O sea, el tema de la correcta elección de un guante te puede ayudar a proteger la mano, te puede ayudar a que te produzca un accidente, incluso al ser tan incómodo de no querer utilizarlo. Entonces, hay tema con eso. O sea, miren, el tema de los guantes lo vamos a ver más adelante. Cuando en taller 3 tenemos ya la unidad 3, que tenemos que ver el tema de las medidas de control de ingeniería y EPP, ahí vamos a trabajar los distintos tipos de guantes, por ejemplo. O lo que es protección respiratoria, los distintos tipos de respiradores en realidad. Ya, O profe. sea, ¿no? O sea, hay ciertas limitantes o barreras que uno las va colocando, los trabajadores las van colocando, pero también por un tema de rememoración, memoria emotiva, o también por pensar o darle un atributo a algo que no lo tiene, para poder tomarlo de esa forma. Ahora, la reversibilidad de los efectos, la reversibilidad del efecto depende de la capacidad de los tejidos y sus células dañadas de regenerarse. Ahora, esto, ¿cómo la ley también lo entiende o lo palpa? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando tenemos los límites de exposición, están hechos para jornada de 45, no más de 8 o 9 horas diarias de exposición. Porque aquí tiene la relación 2:1, una hora, un periodo del día expuesto y 2 periodos del cuerpo expuesto o sea, un periodo expuesto y 2 horas no expuesto, para producir un tema de descanso y que el cuerpo pueda autorregenerarse. De ahí cuando tenemos aumento en la jornada de trabajo, aumento en la altura, el factor de corrección horaria y el factor de protección por presión, la cantidad que tú puedes estar expuesto es menor, baja. Entendiendo eso, o sea, entendiendo de que hay condiciones de tiempo y de altura que hace que también el comportamiento de los productos químicos sea distinto. Por lo tanto, yo no puedo estar expuesto a lo que puede estar expuesto en una jornada normal de trabajo, de lunes a viernes. Entonces, eso también hay que entenderlo, que en el fondo la concentración tiene que ser mucho menor para que el efecto en el cuerpo, al estar menos horas o tener menos horas de descanso, el mismo cuerpo se pueda reparar, autorreparar. Ahora, hay sustancias en que eso se puede hacer. Hay sustancias que son tan complejas de que ni siquiera se está trabajando con ellas. Y también implicaría tener controles más específicos o controles mucho más complejos. O sea, hay sustancias que son tan complicadas de que hay que tener equipo de respiración autónoma, un buzo de papel, equipo de protección respiratoria autónoma, y sobre eso uno coloca un traje sellado hermético. Y antes de sacarte ese traje hermético, tienes que tener una ducha con abundante agua, por lo menos por 15 minutos, y recién te puedes sacar ese traje y recién te puedes sacar todo lo demás. O sea, a ese nivel a veces de complejidad van a presentar ciertas sustancias. Ahora, las células de tejido nervioso o neuronas poseen poca capacidad de regenerarse, a diferencia de la capacidad de regeneración del hígado y las células musculares. Ya. ¿Por qué las células nerviosas tienen esa poca capacidad muchas veces? Es bueno, las células nerviosas en sí
se van comunicando otras mediante la sinapsis. Hay una capa, que es la famosa capa de mielina, parece, o mielina, no me recuerdo bien específicamente el nombre, pero tiene relación con aquello, que esa cierta sustancia van a hacer que esa se degrade. Por lo tanto, el impulso nervioso va a ser más lento. ¿Ya? Y eso también hay que entender que hay ciertas sustancias que van a producir un daño y el mismo cuerpo no va a tener quizás la capacidad para poder repararlo tan rápido. ¿Ya? Para poder también verlo de esa manera. Bueno, la respuesta clínica, signos y síntomas a la exposición a un tóxico y por lo tanto la relación dosis-respuesta puede verse alterada por factores generales o específicos, que van a ser duración, frecuencia y la vía de exposición al tóxico, que en este caso viene asociado cuando estamos viendo el riesgo desde el punto de vista higiénico, que el riesgo va a ser la característica del individuo, la susceptibilidad personal, vía de ingreso y la sustancia química. La sustancia tenemos que tener la concentración y el tiempo. Ahora, los factores ambientales, que van a haber ciertos factores físicos del ambiente de trabajo, como la temperatura y humedad, y presión, que van a hacer también que la movilidad de una sustancia va a generar quizás un efecto distinto a la persona. Y los factores personales, que netamente la susceptibilidad personal. O sea, y en este caso es el tipo de vida que lleva la persona, alimentación, dieta, y también sumado a ciertas condiciones ambientales, a las enfermedades de base que pueda tener la persona. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar o no de mejor o menor manera, o que no desarrolle una patología al estar expuesto a alguna gente. O sea, nunca olvidarse esto. Quizás podemos tener una concentración ambiental para todos igual, tener todas las mismas vías de ingreso, concentración y tiempo de exposición. Sin embargo, que una persona que todo desarrolle la misma patología, en la misma intensidad, eso no va a ser posible. Y eso es pregunta de prueba. Razón, motivo, porque no todos tenemos el mismo organismo, o no todos vamos a reaccionar igual o de la misma forma a una sustancia. Ya, chicos, vamos a dejar de compartir y de grabar.